este espacio, más allá de lo obvio. Un partido político es una organización que define su existencia a partir de su vínculo con un objetivo que tiene que ser abarcante, que tiene que expresar la voluntad de sus integrantes y que define quizás hasta la necesidad de sus integrantes. No puede ser una organización política que esté subyugada por el criterio particular o la necesidad particular de alguien, ni siquiera de su presidente, porque entonces está llamado a ser un espacio pequeño, porque nada más representa el interés y las aspiraciones que pueda tener la persona que lo controla o la persona que define como objetivo el control de la organización. Las organizaciones políticas tienen que ser la expresión de la voluntad, de las ansias, de las aspiraciones abarcantes de un colectivo. ¿Qué pasó con el Partido de la Liberación Dominicana desde octubre del 19 hasta hoy? Que se convirtió en la expresión de las aspiraciones de un hombre, de las necesidades de un hombre, de las urgencias de un hombre, de Danilo Medina. Pero esto se agravó a partir de que el PLD fuera derrotado. ¿Por qué se agravó? Bueno, porque los parientes o una parte de los parientes de Danilo Medina se involucraron en negocios con el Estado o en actos que permitían tipificar la apropiación irregular de recursos públicos en provecho de algunos de ellos. Y entonces, el Ministerio Público vino contra ellos, y Danilo lo sabía, pero el Partido de la Liberación Dominicana tenía la necesidad de renovarse. ¿Por qué? Bueno, porque la derrota para los partidos políticos implican una convocatoria inevitable a su renovación, con el propósito de renovar las expectativas de la sociedad frente a ellos o las expectativas de sus integrantes en términos de las posibilidades que esa organización defina para conectarse con las aspiraciones individuales de sus militantes y de sus dirigentes. Pero como Danilo Medina estaba enfrentado por el ámbito judicial, necesitaba el PLD para protegerse. Y por tanto, procuró convertirse en presidente del PLD. Aunque se retiraran la mayoría de los dirigentes viejos del PLD, él no se retiró, él mantuvo control de la organización para convertirla en una especie de escudo para la defensa de sus parientes que estaban siendo perseguidos judicialmente. Y la defensa de él, porque Danilo Medina se sentía amenazado por esa persecución en contra de su pariente y por la persecución en contra de funcionarios relevantes de su gobierno. Pero esto tenía un riesgo, porque el PLD tenía que seguir existiendo como organización política. Tenía que construir candidaturas a la presidencia, porque esa es la dinámica propia de una organización política. Tenía que procurar recuperarse de la derrota. Tenía que procurar volver a los espacios que había perdido, conquistarlos de nuevo. Y esto no podía armonizar
con la necesidad de convertir al PLD en escudo de la familia del presidente Danilo Medina. No había forma de conjugar estos dos objetivos. Y aunque el PLD incorporó jóvenes a la dirección en sustitución de los viejos que se retiraban, no pudo dar el mensaje de que se había renovado, porque los jóvenes se tuvieron que dedicar a defender a la gente que era perseguida judicialmente por la comisión de actos de corrupción, y borraron el mensaje que socialmente se intentaba enviar, el mensaje de la renovación. Pero además, el PLD tenía que participar en las elecciones presidenciales y para ello tenía que coger un candidato presidencial. Pero si el PLD estaba al servicio de la protección de los perseguidos judicialmente, obligaba al candidato presidencial a asociarse a la defensa de los perseguidos judicialmente y por vía de consecuencia enfermaba su candidatura y enfermaba la posibilidad de él con un proyecto presidencial levantar o rescatar al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy el PLD no es ni sombra de lo que era, es apenas una organización de tercera posición, pero muy disminuido como organización política y con una especie de bache amplio entre la sociedad y ella como organización política. Una zanja amplia la separa de la sociedad. Y así el PLD llega a un nivel de castración que hoy lo sitúa fuera de toda competencia presidencial de cara a las elecciones del 24. Pero además, el PLD es una organización que carece de capacidad de movilización de masa, carece de confianza de la sociedad en ella y por eso incluso los financistas habituales de partidos políticos se han retirado y no puede ni siquiera utilizar los recursos de quienes pudieron acumular grandes fortunas en el poder porque se la han congelado el Ministerio Público como consecuencia de la investigación a que son sometidos muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y el PLD sigue atado a la voluntad y a las necesidades del presidente Danilo Medina, a tal punto que su candidato presidencial parece chapolotear en un bache de calle con poca agua. Así Danilo Medina castró al Partido de la Liberación Dominicana.